Así que hoy vamos a leer un texto y vamos a explicar un poquitito este tema. Y la importancia hoy son dos cosas. Primero, la importancia de la palabra. Usted y yo no podemos conocer al Espíritu Santo si no conocemos la palabra. La revelación de Dios es a través de la palabra. Así que el Espíritu Santo se revela quién es a través de su palabra, y nosotros tenemos que conocer la palabra para poder conocer el Espíritu Santo, pero también entender que el Espíritu Santo está ahí, esperando la palabra efectuada por nosotros para poder accionar. Mateo capítulo 8, versículo del 5 al 9, Mateo 8, del 5 al 9. Reina Valera, chicos, por favor. Dice Mateo 8, 5 al 9, dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole, diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno que entre bajo mi techo. Miren lo que le dice el hombre: solamente, dice, como si fuera poca cosa, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Este pasaje nos habla de un hombre que obviamente conocía cuál era el poder de la palabra. Era un soldado romano, y él dice: yo soy hombre bajo autoridad y tengo también bajo mi autoridad a otras personas. Se le digo a este ve y va, y al otro ven y viene. Entonces él empezó, como era un hombre con autoridad, empezó a entender la palabra de autoridad que podía salir de él, y de alguna forma, posiblemente por lo que había escuchado, por lo que había visto, también podía entender que la palabra de Jesús tenía la autoridad para que algo pudiera acontecer. Lo que este hombre le quería decir a Jesús era: Jesús, cuando yo quiero que alguien hacerle llegar esto a otra persona, no necesito ir yo, simplemente mando a alguien que lo haga, porque tengo la autoridad en la palabra para que alguien agarre lo que yo le estoy diciendo y lo pueda llevar a la persona que yo quiero que lo reciba. Así que él estaba, de alguna forma, entendía cuál era la autoridad que él tenía, y él podía entender lo que era el orden de la autoridad. Así que él le dice a Jesús: Jesús, mira, no soy digno que entres bajo mi techo. Esto es interesante. Esto es interesante. Nosotros posiblemente, o mucha gente que tal vez nos esté mirando, pueda pensar: yo no soy digno de que Dios venga a mi casa, de que Dios entre a mi vida. Yo no soy digno de que Dios haga algo conmigo, porque este centurión va a pedirle a Jesús por su criado, pero él va con un sentimiento de que él no era digno de que Jesús fuera para su casa. Cualquiera de nosotros, que si éramos este hombre y Jesús nos dice: voy para tu casa, obviamente salgo corriendo y ya me voy por la carnicería y le compro un asado y prendo un fuego, y ya que va Jesús comemos algo, porque qué mejor sería que tener a Jesús en nuestra casa. Sin embargo, este hombre dice: Señor, yo no soy digno que entres bajo mi techo. Él no se creía digno de que Jesús entrara en su vida. Simplemente le dice él: envía tu palabra y con esa palabra será suficiente para que mi criado sea sano. A tal punto este comentario impacta la vida de Jesús, que Jesús habla y muestra el asombro ante tal declaración, porque no era una declaración normal. Era un hombre que manejaba aquello de que yo puedo y tengo la autoridad y el poder. Pensando en esto, obviamente reflexionaba en muchas veces cuando hay una persona que tiene un poder determinado dado por una empresa o dado por lo que uno fuera, la palabra de ese hombre tiene autoridad. Yo, por ejemplo, si yo soy empleado de una fábrica, no puedo ir y echar al jefe y decirle: mira, ¿sabe qué? No me gusta porque conseguí mucho trabajo y me haces trabajar demasiado, te echo, no te quiero más de jefe. No puedo hacerlo. Mi palabra, mi autoridad no alcanza para eso. Pero sin embargo, él sí puede hacerlo conmigo, porque obviamente es el jefe de la empresa y yo soy el empleado. Así que hay palabras y hay autoridades que definitivamente se ponen en juego, y este romano entendía perfectamente cuál era la autoridad que él tenía como centurión, pero también entendía cuál era la autoridad que Jesús tenía como Dios.
Él entendía que su palabra tenía la autoridad del Imperio Romano. ¿Sabe que él podía agarrar a una persona y mandarla presa o mandarla a ejecutar directamente? Y él tenía la autoridad sobre soldados romanos, era un hombre influyente. Pero sin embargo él no tenía la autoridad para que su criado se curara, se sanara, porque la autoridad de Roma no le llegaba a dar la autoridad sobre la enfermedad. Pero sí entendía de que Jesús tenía la autoridad sobre la enfermedad. Tal vez nosotros en muchas circunstancias de la vida nos podemos encontrar con aquello de que yo tengo determinada influencia y autoridad y creo que con eso es suficiente. Y con eso está bien y no necesito nada más, hasta que alguna necesidad puede llegar a nosotros y nos damos cuenta de que lo que tengo no es suficiente para lo que necesito. Mi autoridad puede tener autoridad sobre determinadas cosas, pero sin embargo hay momentos en que nuestra autoridad humana, en este caso la autoridad otorgada por Roma sobre el centurión, no era suficiente para lograr lo que tenía que lograr. Así que él tenía que ir a quien sí tenía la autoridad para que lo hiciese. En más de una oportunidad nosotros nos vamos a encontrar en determinadas circunstancias, problemas, que tal vez hay cosas que humanamente las podemos llegar a resolver, pero hay cosas que no las podemos resolver. Hay momentos en nuestra vida que vamos a estar en encrucijadas donde no podremos dar una solución a nuestro problema, a nuestra angustia, a nuestro dolor. Cuando pienso en este centurión, mire, entiendan, no era cualquier persona. Era un centurión, era un hombre de cargo. Para él ir a rogarle a Jesús el milagro era hasta un acto de humillación. Él era un centurión romano. Pero creo que él estaba en ese momento cuando nosotros entramos en un momento de impotencia de algo que nos pasó, de algo que te aconteció, que te entra la impotencia de decir, ¿y cómo soluciono este problema? ¿Cuál es la solución a lo que estoy haciendo? Y tal vez nosotros, acostumbrados a solucionar los problemas con nuestra propia fuerza, nos encontramos en una situación donde nuestra fuerza, nuestra palabra, nuestra autoridad humana no es suficiente para solucionar el problema que estamos teniendo. Un problema de salud posiblemente, un problema familiar, un problema en el trabajo, X problema, no podemos solucionarlo. Y ahí entra la impotencia humana, donde por más que tenga lo que tenga, no puede surgir efecto en lo que estoy viviendo. Así que este centurión se veía con que tenía autoridad para mandar a matar, tenía la autoridad para meter preso a alguien, tenía la autoridad sobre parte del ejército romano, andaba vestido con su ropa de importante y todos le abrían paso, pero sin embargo su autoridad no era suficiente para que un milagro pudiera acontecer sobre una persona que él obviamente quería y quería mucho. Y nosotros a veces estamos metidos en esas circunstancias, donde lo que estamos viviendo es tan fuerte y no podemos hacer nada para que la situación cambie. No puedo cambiar eso que estoy viviendo, no puedo cambiar una enfermedad, no puedo cambiar un diagnóstico, no puedo cambiar una situación familiar, no puedo cambiar algo que quiero cambiar, pero no puedo cambiarlo, porque por más que tenga autoridad en el mundo, no tengo la autoridad sobre esas cosas que estoy viviendo. Así que ahí estaba el centurión, viviendo diferentes cosas que no tenía al alcance de solucionarlo. La mayoría de las veces nosotros tenemos la autoridad para solucionar. Levantamos el teléfono y hablamos con alguien, che, fulano, necesito que me arregles esto. Y ya ahí va alguien y lo soluciona, lo arregla y está bien, ya está solucionado. Tenemos la autoridad para ir moviendo nuestras piezas y nuestra vida. Pero hay momentos en que no. Y para esos momentos en que nuestra vida se encuentra en encrucijadas donde no sé qué hacer, porque la angustia muchas veces nos gana, porque ¿cómo soluciono lo que estoy viviendo? ¿Cómo cambio lo que me está pasando? No hay una solución, no tengo fuerzas, por más que lo grite, por más que lo clame, por más que lo llore, esta situación no cambia y yo necesito que cambie. Así que el centurión vivía en esos momentos de amargura, incertidumbre, dolor y de impotencia, porque su autoridad no era suficiente para poder abordar el problema que estaba viviendo. Así que él, con toda su autoridad romana, con toda su autoridad humana,
va y se postra delante de Jesús. Señor, vengo a pedirte por mi criado, está enfermo, está muriendo, y yo necesito que tú hagas algo por él, porque mi autoridad romana no es suficiente para hacerlo. Ya no puedo cambiar esta situación, Señor, que me tiene mal. Señor, yo veo a mi criado que está sufriendo, que está en la cama, que está paralítico, que está postrado. Señor, y yo lo veo que día tras día se está muriendo y no puedo hacer nada por él, Señor. Vengo, Dios, ante ti porque la impotencia ha llegado a mi vida y tal vez nunca creí que llegara porque soy un centurión. Señor, pero aquí estoy, humillado delante de ti porque la situación que estoy viviendo es demasiado grande y es demasiado fuerte. Así que creo que Jesús, al ver a un centurión humillándose de esa forma, inmediatamente le dice: claro, vamos para tu casa. Y ahí viene la segunda parte de este hombre: Señor, no soy digno que entre bajo mi casa. Y Jesús habrá pensado: pero ¿querés que lo cure o no querés que lo cure? Me venís a pedir que haga algo, pero ahora me pedís que no vaya. Y entonces el hombre comienza a poner sus argumentos encima de la mesa. Señor, yo soy hombre bajo autoridad y también tengo autoridad. Y empieza a hablar de lo que es el tema de la autoridad, hasta el punto de que Jesús obviamente entiende lo que este hombre habla, se asombra de su fe, se asombra de su razonamiento y hace el milagro a la distancia. Ahora, cuando hablamos del milagro a la distancia, aquí tenemos que poner dos cosas o tres cosas en la tapa del libro, ahí en la primera hoja. Primero, la fe de este hombre, que logró comparar su autoridad humana con la autoridad de Dios. Él entendía que la autoridad de Jesucristo era una autoridad tan fuerte que podía hacer el milagro aún sin entrar a su casa. Primer punto. Segundo punto, reconocer que la palabra de Jesús tiene el poder para hacer el milagro, aunque no vaya con nosotros, aunque no nos toque, aunque no. Él tiene la autoridad porque la palabra enviada siempre tiene autoridad. Y tercer punto, el accionar del Espíritu Santo. Cuando Jesús da la orden de que su siervo, su criado sea sano, obviamente el que hace el milagro de curar al enfermo es el Espíritu Santo. Dios mismo, en forma de espíritu, va y toca la vida de ese hombre y dice que al instante aquel siervo, aquel criado fue sanado. ¿Cuántas veces nosotros necesitamos que Dios haga algo, pero estamos midiendo el poder de Dios con nuestras propias fuerzas? No, ¿cómo? No puedo, no encuentro una solución. Pues sí hay una solución. Este hombre encontró la solución perfecta cuando él vio que su autoridad no era suficiente. Fue a quien sí tenía la autoridad para hacer el milagro. Cuando hablamos de Jesús, hablamos de autoridad. Cuando hablamos de palabra, hablamos de poder. Y cuando hablamos del Espíritu Santo, hablamos de milagros. Así que las cosas comienzan a ponerse en una línea tan importante que el beneficiado es el criado que se estaba muriendo y al instante se encuentra sano. ¿Qué me pasó que estoy sano? Pues el Espíritu Santo acababa de sanarlo bajo la orden de Jesús, apoyado en la fe de aquel hombre. Si nosotros logramos entender que Jesús no necesita para nada de nuestra autoridad, a veces nosotros creemos que nuestra autoridad va a cambiar algo. ¿Usted cree que su autoridad humana puede cambiar algo en su vida personal, en la vida de su amigo, en la vida de sus hijos, en la vida de su hermano, de su tía? Pues su autoridad humana no puede cambiar nada. He visto decenas de empresarios poderosos con sus vidas destruidas, sus hijos en las drogas, su esposo quién sabe por dónde, porque no tiene la autoridad a pesar de tener un estatus social. La autoridad humana muchas veces no nos sirve de nada en nuestra propia vida ni en la vida de las personas que nos rodean. Porque lo que nosotros estamos necesitando, que es este caso del centurión, ¿de qué le servía su autoridad si él no podía hacer nada por su criado? Y tal vez alguien que andaba en la vuelta ahí, conversando con los vecinos, un día le dijo al centurión: escuchá, vi que tenés a tu criado enfermo. Sí, estoy re angustiado, re mal. La verdad que lo quiero montones. Nos criamos juntos, jugamos juntos y hoy no puedo hacer nada por él. ¿Y por qué no vas a Jesús?
¿Por qué no le pedís a este tal Jesús que haga algo? Pero Él podrá hacerlo, pero escuchá, Él tiene la autoridad del cielo para hacerlo. Así que este hombre maneja el tema de la autoridad. Dijo, si Él tiene la autoridad del cielo, yo tengo la autoridad de Roma. Así que obviamente la autoridad de Jesús es más fuerte que la mía, y inmediatamente va a hablar con Jesús. No importa su autoridad, no importa quién es usted en este mundo, no importa qué tanto rango pueda tener, no importa si es un general del ejército, no importa si es el dueño de una empresa multinacional, no importa lo que sea, su límite siempre es menor a lo que Dios puede hacer. Usted encontrará momentos en que no hay salida, pero qué bueno cuando encontramos la salida de Dios. Cuando podemos venir a los pies de Dios y decirle, Señor, mira, este es mi problema. Esto es lo que estoy viviendo, esto es lo que me está pasando, Señor, y yo necesito que tú hagas algo conmigo. Inmediatamente Jesús dirá, voy contigo a tu casa. Pues este hombre dijo, Señor, ni siquiera eso. ¿Te das cuenta quién soy? Soy un soldado, Señor. Tal vez el hombre podría decirle, ¿sabes qué, Jesús? Tengo sangre en mis manos, he matado, he estado en la guerra. Señor, no soy digno que entre bajo mi techo. Hay mucha gente que hoy no se quiere acercar a Dios porque entienden que su vida no es digna para acercarse a Dios. Entienden de que no es digno de que Dios entre bajo su techo porque la vida que ellos llevan tal vez no sea la mejor. Yo no sé si este centurión volvió a estar con Jesús o no, pero él dijo, Señor, yo no soy digno que entres porque mi vida no es una vida digna de ti. Pero sin embargo, Jesús, tú no necesitas entrar, simplemente tú puedes el milagro, enviar el milagro, y el milagro tendrá que ir porque tú tienes autoridad sobre el milagro. Así que el milagro va y el milagro se produce en aquel hombre. Primera de Corintios 6:19 dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros. Me encanta este pasaje, o ignoráis. El Señor nos está diciendo, ¿no entienden? Ignoran algo tan básico, tan importante, como entender de que ustedes son el templo del Espíritu Santo y que Él mora en vosotros. Cuando hablamos de nosotros ser templo del Espíritu Santo y que Él vive en nosotros, lo que Jesús nos está diciendo, yendo a esto que estamos hablando, es que a través de ese Espíritu Santo la autoridad del cielo fue otorgada sobre nosotros. Cuando dice, ¿acaso ignoráis que sos templo del Espíritu Santo? ¿Acaso ignoramos que el Espíritu Santo vive en nosotros y que nuestro cuerpo, según la Biblia, es un templo para el Espíritu Santo? Si eso que dice la Biblia es así, y obviamente no podemos dudarlo, entonces significa de que donde yo voy el Espíritu Santo va, y lo que significa es que la autoridad de Dios está sobre mi vida. Yo puedo pedir al Espíritu Santo que haga y el Espíritu Santo lo hará, no porque yo le diga, sino porque la autoridad de la palabra está sobre mí. La Biblia dice, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Es palabra soltada sobre nosotros. Echarán fuera demonios. Es palabra de Dios soltada sobre nosotros. Así que nuestra vida, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo con la palabra de Dios que se soltó sobre nosotros y nos hace poseedores del Espíritu Santo. Y entonces el Espíritu Santo va con nosotros, y cuando nosotros le pedimos al Espíritu Santo que haga, Él hace. El tema es que a veces nosotros hemos perdido de vista el tema de la autoridad. No nos damos cuenta lo que aquel hombre se dio cuenta. Señor, pero si yo tengo la autoridad romana y puedo hacer estas cosas, Señor, tú con la autoridad del cielo puedes hacer muchas más. A veces nosotros no pensamos que lo que tenemos es la autoridad de los hombres. A veces yo puedo pensar de que lo que tengo es la autoridad de la iglesia de Dios. La iglesia de Dios es la institución para la cual trabajo, pero la autoridad no es la autoridad de la iglesia, es la autoridad de Dios. El Espíritu Santo nos ha capacitado a nosotros con el don, con el poder de poder llegar y hacer cosas sobre personas que posiblemente no se encuentren dignas ni siquiera que vayamos a su casa. ¿Cuánta gente hay por ahí afuera que se cree indigna? Que cree que no merece el milagro,
que cree que Dios no puede entrar a su casa, que cree que sobre su vida nada va a cambiar porque estoy viviendo esto y tendré que vivirlo porque esto es lo que me tocó. Cuando nosotros estamos ahí, el poder de la palabra está sobre nuestra vida. Y déjeme darle un ejemplo muy sencillo. ¿A usted alguien le habló de Cristo por primera vez? Esa vez que le hablaron de Cristo, su vida comenzó a cambiar. Porque no fue por la palabra de la persona que le habló, sino es porque el Espíritu Santo que estaba en la persona pasa hacia usted y comienza a trabajar en su interior, mostrándole lo que está bien, lo que está mal y provocando un cambio de vida. Y ese cambio de vida hace que un día usted se sienta digno de que Jesús entre en su corazón y en su vida. Pero Jesús tenía la autoridad. Me encanta cuando este hombre empieza a hablar y a decirle: Señor, tú tienes la autoridad, tú puedes hacerlo. Señor, si tú le mandas, el milagro se hará. El Espíritu Santo, él sabía de alguna forma, Dios le había dado el entendimiento para que él pudiera entender que el Espíritu Santo simplemente estaba esperando la orden para hacer el milagro. Y este hombre le dijo: tú tienes la autoridad para que el milagro se produzca. Y el milagro se produjo. Nosotros tenemos la autoridad para que nuestra vida pueda cambiar, pero también para que la vida de las personas que nos rodean puedan cambiar. Nosotros tenemos la autoridad del Espíritu Santo para ordenar a los enfermos que sean sanos, y tienen que ser sanos. Nosotros tenemos la autoridad de Dios para que los milagros y los prodigios se produzcan, pero a veces lo tenemos en alguna parte y no lo ponemos en uso porque no entendemos cuál es nuestra autoridad en el reino de los cielos. Imagínese, si Jesús hubiese venido al mundo y nunca hubiera entendido su autoridad, ¿sabe lo que hubiera pasado? Hubiera vivido como uno de nosotros. Yo hubiera muerto capaz que con 90 años, hubiera muerto de viejo y de aburrido. Porque nada iba a cambiar en su vida si él no ponía en práctica su autoridad. Jesús tenía la autoridad, entendió su autoridad y se comportó como el hombre de autoridad. Usted necesita comportarse como un hombre y una mujer de autoridad en Dios y caminar bajo esa autoridad del Espíritu Santo, porque esa autoridad fue soltada sobre nosotros. ¿O acaso ignoráis que sos templo del Espíritu Santo? ¿Ignoramos que somos templo del Espíritu Santo? Pues ¿sabe qué? Muchas veces sí ignoramos que somos templo del Espíritu Santo. A veces nosotros estamos pidiendo que alguien haga algo por nosotros porque creemos que el otro es templo del Espíritu Santo y nosotros no. Somos templo del Espíritu Santo y nosotros podemos hasta orar por nosotros mismos y Dios puede hacer el milagro en nosotros porque somos templo del Espíritu Santo y Él, dice la Biblia, mora en vosotros. ¿Qué hubiese sido Jesús sin el poder del Espíritu Santo? Miren si el Espíritu Santo se enojaba con Jesús. Él decía: ¿sabes qué, Jesús? Ahora seguí solo. Es complicado el tema. Obviamente el Padre le pasaba un reto y todo volvía a la normalidad, pero si Jesús sin la autoridad y sin la palabra, el ministerio de Jesús hubiese sido muy diferente. Pero Jesús tenía esa comunión y ese apego y esa parte íntima del Espíritu Santo, en que Jesús iba a orar, a pedir que el Espíritu Santo lo llenara, lo fortaleciera, lo ayudara en todos los momentos. Se fue al desierto en ayuno y en oración a buscar ese poder del Espíritu Santo que lo acompañara durante su ministerio. Y era un hombre que caminaba con la autoridad del Espíritu. Nosotros como iglesia no podemos caminar con la autoridad sin la autoridad del Espíritu. Si Jesús se tomó el tiempo de buscar al Espíritu Santo para luego poder vivir y caminar bajo el poder y la autoridad, ¿cuánto más nosotros, iglesias? Debemos nosotros de buscar la autoridad del Espíritu Santo. Debemos nosotros buscar la llenura del Espíritu Santo para que esa llenura y esa autoridad venga sobre nosotros todos los días. Y esa autoridad que este hombre hablaba sea la autoridad que nosotros tenemos. Y que cuando ordenemos a la enfermedad que se vaya, se vaya. Y cuando prediquemos la gente se convierta. Y donde nosotros pasemos el Espíritu pase. Y cuando el Espíritu pase, algo tiene que ocurrir a nuestro alrededor. Me encanta, me gusta la idea de la autoridad de Dios. Pero no es mi autoridad.
No puedo detenerme en mi autoridad, gente. No puedes detenerte en tu autoridad. Tenemos que detenernos en la autoridad de Dios. Y la autoridad de Dios está detrás de la palabra y del Espíritu Santo. Debemos conocer la palabra y debemos de estar llenos de ese Espíritu Santo, desbordando del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo, para poder caminar por este mundo, mostrándole al mundo quién es nuestro Dios. Nada pasará en nuestra vida si no estamos llenos del Espíritu Santo. Nada podemos mostrarle al mundo si no estamos llenos del Espíritu Santo. Nosotros debemos ser personas que estemos completamente llenos de ese Dios. No podemos ser una iglesia si no tenemos la palabra y el Espíritu. Fundamental para nosotros. ¿Qué predicamos si no conocemos la palabra? ¿Quién está con nosotros para hacer milagros, señales, prodigios si no tenemos el Espíritu Santo? Debemos de orar y debemos de buscarlo. Y este mes será un mes donde vamos a predicar y vamos a buscar que ese Espíritu Santo pueda estar en nosotros. Y posiblemente la vigilia del viernes y el culto de Pentecostés del sábado 27 o 26 sea el día que pueda cambiar nuestra vida, nuestra autoridad para siempre. Salir de este lugar tan lleno del Espíritu Santo que cuando caminemos el mundo sepa que ahí vamos nosotros, hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, hombres y mujeres que irradian el poder de Dios y hombres y mujeres con la autoridad del cielo para que las cosas puedan pasar a nuestro alrededor. Qué tremendo aquel hombre. Señor, tengo autoridad, pero no tu autoridad. Fue un reconocimiento fuerte. Tengo la autoridad sobre el ejército romano, pues no tengo autoridad sobre un enfermo que está en mi casa. Señor, tú tienes esa autoridad. Tal vez tú tengas mucha autoridad en tu vida o en tu alrededor, pero no tengas autoridad para ti mismo o para tu familia. Tal vez estés viviendo cosas, enfermedades, angustias, y no sabes cómo salir, pues necesita que Jesús diga la palabra. Jesús, no soy digno que entres a mi casa, solamente di la palabra. Y ¿saben? Ahí está Jesús, dispuesto a decir la palabra. Pero cuando tú estés lleno del Espíritu Santo, con tu palabra llena del Espíritu Santo, será suficiente, porque tú eres templo del Espíritu Santo. Nunca pienses de que tu vecino que está al lado tuyo en el banco es templo del Espíritu y tú no. Tal vez te encuentres como este hombre, Señor, no soy digno de ser templo. Pues entonces empieza a pedirle a Dios que te haga digno para hacer el templo del Espíritu Santo. Y pídele a Dios que te llene de ese Espíritu. Y pídele a Dios que te use como un instrumento poderoso para que cosas puedan pasar. No solamente en tu vida, sino en la vida de las personas que te rodean. El que te toca tiene que ser transformado. El que te toca tiene que ser cambiado. El que habla contigo tiene que sentir el Espíritu Santo. El que te mira tiene que sentir el Espíritu Santo. El que estrecha tu mano tiene que sentir el Espíritu Santo. Al que tú le hables tiene que sentir la autoridad. Porque tú eres un templo del Espíritu Santo y la autoridad de la palabra está en ti. Entonces no dudemos de la autoridad, sino que tomemos la autoridad del Espíritu Santo para que Dios nos use como su instrumento poderoso. Quiero pedir a los músicos que pasen, por favor. Y hoy vamos a orar. Y vamos a pedirle a Dios de que nos ayude a entender quiénes somos. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a entender quiénes somos nosotros y que su autoridad está sobre nuestra vida. Tal vez tú en esta tarde digas como aquel centurión: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, que entres a mi casa. Pues hoy es un buen tiempo para decirle: Señor, hazme digno para entrar, para que tú puedas entrar en mi vida, en mi corazón. Pero también, Señor, ayúdame a que yo pueda comprender, entender quién soy, quién es el Espíritu Santo en mi vida, y que yo soy un templo del Espíritu Santo para que lo que esté a mi alrededor pueda ser tocado y transformado. Póngase de pie, por favor.